En esta tarde, la clase número 12, estamos compartiendo junto a los hermanos aquí en la iglesia y los hermanos en la red. Dios les bendiga también. Hacemos una oración y damos comienzo en esta noche ya. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, este privilegio que tú nos das de poder estar estudiando de tu palabra. Señor amado, ahora yo te pido que tú nos guíes, nos acompañes, o sea la luz, Señor, para seguir aprendiendo cada día más de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Si va a su asiento, los hermanos aquí. Bueno, ahí entregó un cuestionario y le dije a los hermanos, no voy a aclarar algunas preguntas porque son muy poquitos los que entregaron. Y algunos están esperando a ver que para ellos no hacer ese error, pero solo una clave. Lea bien la pregunta y separe los dones ministeriales de los ministerios. Ahí hay clave para las primeras preguntas inclusive. ¿Sí? Lea atentamente, lea bien las preguntas y separe los dones ministeriales de los ministerios. ¿Sí? Sí. No le voy a aclarar más porque hay muchos que están con la lapicera ya anotando, ¿no? Y no, porque ya lo que se esforzaron y entregaron, Dios les bendiga. Igual una alegría porque no hay bajas, ¿no? Así que muy bien dentro de todo. Así que eso nos pone contentos, saber que están entendiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga. En esta noche vamos a compartir, estamos viendo en teología, orientación ministerial, un carácter santificado, el carácter del ministro, todo aquel que es obrero, desea ser obrero, y el que no, también el Señor le dio un don, un ministerio. Bueno, les voy a dar la primera, a ver si pusieron todo bien. A la mayoría creo que ha hecho hasta la primera, ¿no? No me van a decir. Pero el don ministerial, Dios a quién le dio. A la iglesia, a los santos, a todos. ¿Sí? Entonces, es para todos, no es solo para los obreros, como digo siempre, ¿no? Es a los santos, a todos. El Señor nos dio ese don ministerial. Ahí ya tiene la primera y después siga. No le voy a hacer cuestionario porque si no, es injusto para los demás. Igual el que más tarde entregue, menos puntos va a tener también. No. Y sí, porque no, claro. si no se están copiando de los otros, están viendo, así que el que más tarde entrega, menos puntos, así que apúrense, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la clase de hoy, sinceridad, ¿sí? Una parte del ministro de Dios tiene que tener sinceridad, ¿no? Tiene que ser sincero. Vimos la clase pasada sobre la valentía, y esto viene de la mano de la valentía, porque hay que ser valiente para ser sincero, ¿no? Hoy hay muchos siervos de Dios donde no son sinceros, hay una falsedad, muchas veces dentro de la iglesia especialmente, hay una falsedad, una careta, que los siervos de Dios, o se dicen siervos de Dios, pero el verdadero siervo de Dios no tiene careta, es sincero, ¿sí? Y viene de la mano de la valentía. Sinceridad, en el griego, igual esto no le voy a preguntar, algunos dicen, no, dijiste que no va a preguntar, pero pregunta de griego. Lo que pregunto ahí son algunas claves, pastor, evangelista, algo sencillo. Y no quiero que me ponga la palabra griega tampoco, quiero que me diga qué significa, nada más. Pero algunos ponen ahí el detalle de todo. Tampoco quiero eso. Me gusta cuando los hermanos escriben a mano. No me gusta la computadora. En griego, ahí está hablando. alete. No sé si lo pronuncio bien en griego, no creo, no sabemos de griego. Pero de ahí viene la palabra sinceridad, que significa aquello que no está oculto. Aquello que es evidente, lo que es verdadero. De ahí viene la palabra sinceridad. Aquello que es verdadero, si quieren simplificar. Hay muchas veces los siervos hacen un esfuerzo inaudito para conservar, cultivar, pulir, retocar un personaje propio, descuidando así su persona, o sea, lo que realmente es.
Si el personaje de un siervo alcanza las dimensiones de un gigante y bajo de él vive una persona enana, la desproporción saltará a la vista y su trabajo será muy superficial. ¿Se entiende? Amén. Amén. Uno entendió, los otros no entendieron nada. La mayoría no entiende. ¿Qué está diciendo? Que tiene que ser sincero. Aquellos que dentro de la iglesia viene presenta una personalidad de un gran siervo de Dios, pero no lo apoya su testimonio, no lo apoya su fruto, no lo apoya ni su familia. Entonces uno ve y está viendo que hay allá cuando se levanta a predicar o compartir a una altura y ve que no es la realidad. Entonces está diciendo, esa evidencia se hace visible. Todos lo ven, ¿no? La mayoría ve y conoce. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tiene que ser sincero, que tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero. Y el sincero a veces es venir a decir, no puedo con mi carácter, no puedo con estas cosas, necesito ayuda, pedir ayuda a los siervos de Dios, a aquellos maestros que están adelante, ¿no? Eso es ser sincero, no aquellos que hacen un esfuerzo a veces hasta para hablar. Venimos acá, hasta cambia la forma de hablar. Es distinto. Por eso yo siempre digo a los hermanos, en 2 horas no nos conocemos, compartan, las hermanas vengan a compartir con las hermanas las Dorcas, reúnase, los jóvenes con los jóvenes, los hermanos con los hermanos, únase al trabajo, entonces uno va conociendo el carácter, va conociendo la persona y va conociendo si es genuino, si es verdadero, si es sincero o no. ¿Sí? Hay muchos de estos que disimulan. Me acuerdo allá el Señor Jesús, él citó una palabra de Isaías donde él le dice hipócrita a los fariseos, porque ellos mostraban una careta, mostraban allá como sacerdotes, como siervos de Dios, pero sin embargo dice que se quedaban con la propiedad de las viudas, de los pobres, ¿no? Y él escribía a Isaías una profecía y el Señor Jesús tomaba ese versículo y le decía hipócritas. ¿Qué es hipócrita? Aquel que se disfraza, aquel que muestra algo que no es. De ustedes habló el profeta Isaías, le dijo, solo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. No tienen nada que ver con el Señor, no tienen nada que ver con Dios. Esos fariseos no tenían nada que ver con Dios. Ellos tenían allá a Moisés, tenían en el Antiguo Testamento, tenían allá la palabra, y ellos profesaban ser genuinos, querían cumplir la ley, pero no tenían nada de Dios. Y eso le decía Jesús, hipócrita. Y a veces hay hermanos llegando a la iglesia, muestran una careta, muestran y se esfuerzan. Y se esfuerzan por mostrar algo que es evidente, que ya se ve, que se conoce. Eso está diciendo que el siervo de Dios tiene que ser sincero. Usted tiene que conocer, los siervos de Dios tienen que conocer su familia, tiene que conocer su carácter, su forma de hablar. Porque a veces hasta siervo de Dios, yo tengo algunos obreros que lo vivo retando porque está hablando, le digo, aún estando hablando con nosotros o conmigo, se le escapa alguna palabra que no es acuerdo a un cristiano. Y le digo, y se te escapó y no te diste cuenta. ¿Cómo será afuera entonces, no? Porque en la iglesia estamos 2 horitas, 3 horitas. ¿Cómo será afuera en el trabajo? ¿Cómo será afuera en la familia? ¿Cómo será afuera, no? Cuando no está en la iglesia. Entonces el siervo de Dios es sincero. La sinceridad aparece vinculado al creer y vivir la verdad. Uno se reconoce. Cuando es sincero, se reconoce. El llamamiento de Jeremías, vamos a ver. Jeremías, capítulo 1, versículo 6. Si quiere anote estos pasajes porque no están en el estudio, pero le va a servir para usted. Jeremías, el llamamiento del profeta Jeremías, capítulo 1 y versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Señor lo estaba llamando al trabajo de profeta, a llevar la palabra, y él dijo,
Y ahora, yo soy un niño, yo no sé hablar. ¿Él era un niño? ¿Sabe usted? ¿Era un niño, Jeremías? Él tenía aproximadamente entre 20 y 25 años cuando el Señor lo llama a este trabajo. Pero él se reconoce y dice, soy un niño que está diciendo, no tengo experiencia. Sí, amén. Me va a costar, no sé qué voy a decir. Y ahí el Señor dice, no digas yo soy un niño. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Él se reconoció y cuando uno se reconoce, Dios actúa. Dios se encarga de hacer lo otro. Ahora cuando ocultamos, cuando aparentamos, cuando queremos ser algo que no somos, Dios, como decía el pastor, dice, bueno, lo deja solo, arreglate solo. Si vos querés hacer un esfuerzo hasta que se hace evidente lo que es en realidad. La sinceridad, la verdad, otro llamamiento y otro profeta muy sincero, Isaías, capítulo 6 de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El llamamiento de Isaías. Ay de mí, estoy muerto, dijo él. Ya está, estoy fulminado. Fue sincero. Y dijo, ya soy hombre de labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. Porque hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, si usted quiere vencer eso, lo que pasa es que el cristiano está más involucrado en la familia, en el mundo, fuera de las cosas de Dios, que donde debería estar involucrado en la obra, amén, en las cosas de Dios, con los hermanos de la iglesia. Entonces se te va a pegar cosas buenas, aunque lo malo se pega más rápido que lo bueno. Pero qué lindo que venga a que se te peguen las cosas buenas. Entonces yo le enseño a los ministros, a los diáconos, a aquellos que están comenzando en el ministerio, ustedes cuando vengan a la iglesia, vengan y siéntense al lado del siervo del Señor. Si acá siempre antes de los cultos se está tomando un mate, conversando, si no es nada privado, usted se sienta y escucha. Amén. Porque muchos se sientan, pero quieren saber más que los pastores. Ahí está el tema a veces, ¿no? Algunos, yo les digo a ellos, ustedes se sientan, escuchen, llévenle un mate al pastor. Yo no me atrevo a que el pastor, a veces él le prepara su mate. Y yo llego y él ya me convida a su mate. Y yo no puedo tomar mate y que él me dé el mate. Yo ya le saco el termo, le saco el mate y le cebo yo a él. ¿No? Porque es lo que tiene que ser. Y yo le enseño a mi diácono, portero, a veces que vienen, ustedes se sientan al lado, ustedes se van. Porque algunos ahí se sienten que el pastor presidente se va dándole mate. Y yo entro y a mí me agarra una ira santa cuando oh, el pastor te va a estar cebando mate. Se vale vos al pastor, honrarlo, ¿no? Y te sentás y escuchás, y aprendí yo. Mi papá me trajo de muy chico a la iglesia, fui creciendo y lo primero que aprendí acá en la iglesia es cebarle mate a los siervos de Dios. Y lo primero que me enseñaron es hacerle mate. Porque el pastor sabe que no toma cualquier mate. Además, un pequeño detalle. Tiene que estar bien preparado, no la lleva quemada, no. No que alguno le da un mate, le mete el agua hervida ahí. Es mate, igual, es hierba, dicen algunos. Pero qué diferencia hay cuando hay un buen mate. Amén, Señor. Nosotros podemos tomar un buen mate con un termo y la hierba no se lava. Hay otro que sea un mate, 2 mates, 3 mates, ya los palos ahí arriba. Flotando, ¿no? Pero bueno, yo aprendí así. Sentaban los siervos de Dios y cuando yo quería hablar estaba mi papá entre los obreros y me hacía señas. Vos no podés hablar. Vos no hables. ¿No? Y escuchando de las experiencias, lo que los hermanos van compartiendo, hablando de las cosas de Dios, de lo que sucede, uno va aprendiendo y va adquiriendo experiencia. Yo le digo, me lo reto a los míos, porque se van solo por ahí. ¿Dónde te vas? Quédate acá con los hermanos, ahí.
Porque uno viene a compartir, a conocer, ¿no? Pero bueno, algunos que no tienen miedo a los pastores y dicen, te va a descubrir algo. Y no quiere estar. Bueno, nosotros cuando éramos jóvenes y andábamos mal también no nos queríamos ni cerca de los hermanos que queríamos estar. Pero qué lindo el compartir, el conocerse, el conocer los siervos de Dios, el ser sincero, el ser genuino. Y como decía Isaías, ¡ay de mí! Soy hombre muerto, porque no sé hablar, porque habito entre gente que habla de la misma manera. ¿Qué hizo el Señor ahí? Vino y lo limpió, voló allá un querubín con la brasa encendida y limpió su boca. Y dijo, ¿a quién enviaré ahora a anunciar mi palabra? A mí, envíame a mí, dijo él. Qué lindo, Dios se encargó de lo otro, ¿no? Cuando fue sincero, fue genuino, fue verdadero. A veces ocultamos, a veces escondemos, no queremos compartir con los hermanos y se ve. Y se ve que o está luchado, o está enojado, o se peleó con la mujer antes de llegar al culto, o algo le pasó. Porque se nota, es evidente, se ve a la distancia. Entonces el ministro de Dios, usted tiene que ser sincero, ¿sí? Tiene que aprender a compartir, estar al lado de los siervos de Dios, ser genuino, ser verdadero, no aparente nada, no haga nada por apariencia. Porque otro le ve venir al pastor y corre a buscar la escoba, corre a buscar un secador. Ahí viene el pastor y que lo encuentra haciendo algo, me parece. Y lo hace y no tiene recompensa, quédese tranquilo. No va a recibir nada. Y menos de nosotros no va a recibir nada. Pero cuando uno lo hace de corazón, de servicio, ama lo que hace, el buen patrón es el que se encarga. Dios es el que paga y paga bien, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo habla de la sinceridad de un ministro. En palabra, habla en verdad. El ministro, el sincero en palabra, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Pues si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Estaba contento el apóstol, estaba gozoso. Si usted lee un versículo más abajo y dice, estoy gozoso. Estaba contento porque había mandado a Tito allá. Y dijo, ¿sabes qué? Lo que le enseñaste están haciendo. Lo que le dijiste, la verdad, estaban haciendo. Ese pueblo que le dio dolores de cabeza al apóstol Pablo. Ese Corinto que le había dado allá. Habían falsos maestros que lo habían difamado de acá allá y ellos se iban con ellos y murmuraban del apóstol Pablo. Ahora lo mandaba a Tito después de un gran conflicto que hubo ahí y el apóstol puso allá mano firme. Dijo, saquen los pecadores de ahí, échenlo a Satanás, y así le hablaba, con verdad. No disimulaba nada. Le hablaba así, échenlo a Satanás. Y ahora venía Tito y le llevaba el informe, decían, la iglesia está firme, está bien, están haciendo, y él se gozaba en ello, decía gracias porque le hablé la verdad, y ahora ellos estaban poniendo por obra la verdad, ¿no? Hablar la verdad, aunque duela, aunque algunos pastores y ministros no quieren hablar la verdad, pues se van a ir todos, se va a enojar mi mujer, se van a enojar mis hijos. Porque algunos ministros obvian la doctrina, la enseñanza, porque primero ¿dónde tiene que comenzar? En la casa. Yo tengo que enseñar algo, tiene que empezar por mi casa primero, si yo no lo hago. Entonces obvian esto y dicen, mejor esto dejemos de lado, mejor esto no, porque no quieren tener el mayor conflicto. Decía un hermano, una obrera nuestra, dice, la peor batalla es la del hogar. Si ganás esa guerra, está preparado para ir a pelear contra Rusia, contra Ucrania. Porque es la peor batalla y la batalla más grande en la casa. Así que hable verdad, el siervo de Dios, el ministro de Dios, hable verdad. Aunque te duela, aunque te tenga que disciplinar, te tenga que corregir, te tenga que enseñar, es para sanidad y es para tu bien. Decía el apóstol Pablo, para presentar delante de Dios una iglesia sin manchas, sin arrugas,
Por eso él hacía eso, ¿no? Dios le bendiga. Una sinceridad en palabras que debemos tener. En pensamientos. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte. Amén. Pensamiento que el apóstol tenía allá de la iglesia de Corinto. Él fue sincero, estaba contento ahora porque a pesar de todo había un grupo que estaba con él en las tribulaciones, estaba con él cuando estaba pasando un momento difícil. Qué lindo, ¿no? Cuando la iglesia mira a los ministros y acompaña. Porque hoy parece que los siervos de Dios no se pueden enfermar porque están en pecado. No pueden tener problemas porque algo está mal. Algo estará haciendo mal. Y así juzgan, ¿no? A los ministros. Por acá había una parte de Corinto que estaba con el apóstol. Y él pensaba de esa manera, no solamente en esa situación, sino que él cuenta un problema que tuvo en Efeso. Y él dice por allá que peleó con fieras. No da más detalles, no se sabe qué era lo que sucedió allá. Pero dice que peleó como hombre en cuerpo con fieras. Y que él pensó, como relata acá en Corintios, pensó que no iba a vivir. O sea, no cualquiera salía de esa situación en la que ellos estaban. Y él pensó y dijo, quizás se acabó, se terminó mi ministerio, hasta aquí Dios lo quiso, hasta aquí llegué. No, era el pensamiento de él. Pero él daba gracias a Dios que había salido, el Señor lo había librado, habían salido de esa situación. Seguramente tuvo miedo, ¿no? Yo que nosotros nos paramos acá, hablamos de fe y tenemos que tener fe en Dios y confiamos en Dios, pero cuando pasamos esas situaciones, ahí se ve aquel que de verdad, ¿no?, confía en el Señor, y a quién no le dio miedo, ¿no? Porque aquel que no ha pensado que no le dio miedo, no sé, está mintiendo, porque el mismo Señor Jesús tuvo miedo a la muerte. Sí, Señor. ¿No? Él se fue a orar y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice que tenía una gran angustia. ¿Que hasta qué sudaba? Gotas de sangre caían en la tierra. Y tenía miedo. Y tuvo miedo. Mire, si quiere ver, vamos a Hebreos capítulo 5. El escritor de los Hebreos toma esa palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aparece el Señor. Y si usted va a los evangelios, donde Él está en ese monte orando, en una gran agonía, en un gran dolor, Él pidiendo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si está en tu voluntad, Señor. Hablándole al Padre, porque no quería ir a la cruz, porque Él sabía todo lo que venía. Pero dice que Él terminó diciendo esa oración, pero que sea tu voluntad y no la mía. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Le envió un ángel para fortalecerlo. Gloria a Dios. Andá a fortalecerte y soportar, aguantar, ¿no? Tuvo miedo, sufrió agonía. ¿Usted tuvo una agonía alguna vez? ¿Gota de sangre sudó alguna vez? Pero el apóstol Pablo decía,
decía, yo no sé cómo salimos, pensamos que íbamos a morir. Ser genuino en los pensamientos, ser genuino, ser sincero. Aquel que habla la verdad, aquel que confía en Dios, va a pensar en Dios, aquel que pasa situaciones difíciles, confía. Y a veces tenemos tanto que... No. Yo, hermano, ¿sabe la fe que tenía? Yo confiaba en Dios. Y la fe, y Él me libró. Pero le temblaba la piernita, ¿no? Le temblaba ya, y no es sincero en los pensamientos. No, sí, el temor viene, y eso no es pecado. Viene y vino para muchos grandes siervos de Dios. Y el apóstol Pablo me decía, yo pensamos que no íbamos a salir, pero él pensaba, daba gracia de aquellos que estaban con él en las tribulaciones. Nuestros pensamientos también deben ser sinceros. Él pensó que no iba a resistir y terminó. Y el Señor lo libró de esa situación, ¿no? Pero pensaba que iba a perder de esa manera. Seguimos. Tiene que ser sincero en la conducta. Segunda de Corintios. Estos textos los tiene ahí en el estudio. Que después que lleguemos a la hoja 6, nos faltan 2 hojitas, se le va a entregar este material y otro cuestionario. Por eso es que no, de 20 más preguntas, 25 le voy a hacer ahora para que... Qué cruel, qué cruel. Y porque más tiempo pasa, más material, tiene que tener más para responder. Segunda de Corintios 4, 1 y 2. Duele. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. No desmayamos primero. Nosotros no desmayamos. Pero, ¿qué dice? Ante bien renunciamos a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso. A eso renunciamos. Y a que nuestra conciencia esté limpia, no solamente la nuestra, sino que los que nos presiden también vean en nosotros que somos siervos de Dios. Por eso no andamos con astucia. ¿Quién anda con astucia? La serpiente. Anda con astucia. ¿No? Entonces dice, no andando con astucia. ¿Cuántos siervos de Dios que andan con astucia? Y hablando suavemente, no queriendo decir la verdad, porque ese hermano da un diezmo muy grande, entonces no le voy a ofender. No le voy a veces se enoja y se va y no da mal diezmo todavía. ¿No? Dios nos libre y nos guarda. El ministro tiene que hablar con él, entonces anda con astucia y va por atrás y le palmea la espalda. Más adelante vamos a ver que el ministro visita y este estudio dice, el ministro no tiene que seleccionar a quién visitar y a quién no. Yo que algunos con este voy, con aquel no, porque no me gusta la yerba que él toma. O no tomo una yerba buena. No me gusta el café que me hace. Con ese no voy. No tengo allá relación. Bueno, el ministro de Dios, olvídese. Tiene que hacer una lista, tiene que visitar y visita todo por igual. No selecciona, no tiene amistades. Porque cuando uno se hace amigo, esto es otro, ¿no? A veces algunos siervos están amigos de uno. Y el otro, y le tiene que corregir, le tiene que retar y el otro dice, che, calma. Che, si somos amigos. Porque entonces el ministro de Dios, aunque le duela en el alma, no hace amistad. Amamos todos los hermanos por igual. Son todos los hermanos iguales. ¿No? Pero aquel lo tiene en medio allá. Y nos pasó con obreros de nosotros, obreros que iban y le decían, prepárame el asado, que ahora voy a comer el asado. Así, después que explotó otra cosa, saltó y después nos empezaban a contar tarde, ¿no? ¿Por qué no hablan antes? Usted no tiene que aceptar nunca a un ministro de Dios de esa manera. Un ministro de Dios no hace eso. Voy a tal día, prepáreme algo para comer. A veces ni mi esposa me prepara para comer lo que le digo. Y voy a decirle a algún hermano, a veces dije a veces.
A veces sí. Dije a veces. A veces no tiene tiempo, hay que acá, no, otro día te hago. ¿No? Pero cuando voy a ir con un hermano, preparame el asado, preparame la napolitana que voy. Voy a tu casa a visitarte mañana a la noche, preparame el matambrito ahí. A la pizza como comiste ayer. ¿No? Y no teníamos así. Teníamos uno así, que descubrimos después que explotó en otro lado y después venían todos desfilando. Entonces, ¿por qué esperaron al último? ¿Por qué no vino antes? ¿No? Que abusan de su congregación, de los hermanos. Algunos nosotros no nos invitan, no nos visitan, igual que ese tranquilo. Nosotros sí vamos cuando se enferman, cuando nos llaman, cuando ya están al borde de la muerte nos llaman. Cuando ya están agonizando allá y si no me queda otra, voy a tener que llamar. Pero bueno, damos gloria a Dios igual por lo que nos tocó, dijo el pastor, es lo que hay. Somos aquellos que andamos con sinceridad, aún en nuestra conducta, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Él decía, renunciamos a todo lo oculto, a toda la astucia. Hermano, ¿qué hace ahí? Teníamos algunos que venían y nos robaron obreros, miembros. Porque venían y hablaban con astucia. ¿Vos estás para más? Usted tiene de una puerta del pastor Sergio. Vos estás para ser un diácono, vos estás para ser evangelista. En algunos aniversarios se nos llevaron obreros, nos llevaron músicos, nos llevaron... porque venían con astucia, pescadores de pecera. Tanta gente en el mundo. Vaya a predicar y ganar alma, ¿no? Pero vienen a la iglesia, ahí están los hermanos de otra iglesia, y yo digo, hermano, qué buen hermano que parece vos. Eso bueno, Sebastián, que conviene acá ya. ¿No? Y esa astucia usan aquellos hombres para hacer tropezar a la iglesia, y esos no son hombres de Dios. Los hombres de Dios te van a predicar la verdad, te van a hablar la verdad. Había uno, me acordaba ahora, no está en el estudio, pero me acordaba ahora. Había uno en el apóstol Pablo, se convirtió con él estando en la cárcel, y él lo conoce. Y él le mandó a andar a arreglar lo que hiciste. ¿No? ¿Ninguno? Hay un libro muy chiquito, una carta que él le dedica a esa sola persona. En el libro de Filimón. Onésimo se llamaba. ¿Sabe dónde está el libro de Filimón? Uno ni... Está ahí, pero ¿dónde? No sé. Bueno, está ahí en la Biblia, Filimón. Fíjate. Onésimo se llamaba. Se convirtió en la cárcel. Le servía al apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué le dijo él? Tenés que ir a dar la cara y arreglar ya tu cuenta que tenés con Filimón. Filemón era un amado, un hermano que Pablo había ganado, el apóstol Pablo había ganado, y servía al Señor, y ahí en la casa de él dice que comenzó una obra, y era maravilloso. La noticia que recibía Pablo de esa obra era maravillosa. Y le dijo a Onésimo, ¿sabe qué? Anda a arreglar allá tu vida con Filemón. Pero no lo dejó solo, le mandó una carta allá, andá y dale esto de mi parte. Gloria a Dios. No sé qué te robó, algo le hizo, no le aclara bien. Pero lo que te robó, lo que te debe, eso ponémelo a mi cuenta. Amén. Pero no te olvides que vos me debes también, le dijo el apóstol. No te olvides que me parece que tenelo en cuenta, andá y llevalo. Y se fue allá Onésimo. Él le podía quedar porque él le decía de gran ayuda para mí. Se convirtió acá, le servía bien al apóstol. Y él le podía haber dicho, quédate conmigo, ya está, olvidaste de lo que le hiciste a Filemón, ya está, no pasa nada, quédate acá con nosotros, andá a arreglar tu vida, le digo, andá a poner la carita ya, está en vos, Filemón, si querés que sea tu sirviente, si no mejor, que ya no se llama tu sirviente, que sea un hermano, le decía el apóstol Pablo, ¿no? Sinceridad, era allá en la conducta, era genuino, y él lo mandó allá a arreglar su vida. Eso hacen los siervos de Dios. Son genuinos. Quédate conmigo porque quieren tener gente, porque mientras más gente tienen. Pero si tiene que arreglar su vida, anda a arreglar tu vida. Anda a salir en paz. De la iglesia, de donde estés, si querés congregar con nosotros no hay ningún problema, pero salí en paz, en comunión. Nosotros no recibimos a aquellos que salen tirando piedras,
o salen en disciplina o en tantas otras cosas, ¿no? El Hijo de Dios anda en sinceridad, en conducta, en respeto hacia los otros siervos de Dios. Y ahora vamos a ver, ¿qué arriba? Sí, más o menos. Más o menos. La solidaridad, porque eso tiene que ver con la solidaridad de los ministros, de los siervos de Dios, de los distintos lugares. Pero no terminé todavía con eso. Ah, bueno. Esto tiene que ver la sinceridad del ministro, aquel que es ejemplo en palabra, en pensamiento, es sincero en conducta, como lo fue el apóstol Pablo y nos dejó ejemplo. Bueno, voy a terminar siendo más corto, así vamos a hacer otro, porque si no, no vamos a llegar. Proverbios 23, muy conocido ese proverbio. Y los ministros de Dios deben comprar la verdad y no venderla. No venda la verdad. Así dice ese proverbio, ¿no? La hermana va a leer ahora. 23 del proverbio. Compra la verdad. Sé genuino. Sé Compra sincero. la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Amén. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la inteligencia. Ese tiene que ser el carácter de los siervos de Dios. ¿Sí? Es aquel que anda en la verdad, no anda en nada oculto, en nada vergonzoso. Muestra su carácter. Ese es un verdadero siervo de Dios. Si algo te molesta a tu hermano, vení y le dice, me molesta esto, dijiste esto. Yo muchas veces he ido a pedir perdón, incluso a hermanos, miembros, porque decía, pastor, usted me ofendió. Bueno, no sé en qué, porque algunos dicen que le predico para él, pero nosotros predicamos para la iglesia, no predicamos para uno. Pero a mí no se me cae nada decirle, bueno, hermano, discúlpame, perdoname. Pero no soy el único, por las dudas, ¿no? No soy el único, pero bueno, predicamos para la iglesia. Pero algunos dijo, no, ofendió usted lo que dijo, esas cosas, lo otro. Bueno, te pido perdón, no se me cae nada, discúlpame. Pero no soy el único, nosotros predicamos para la iglesia, enseñamos para la iglesia. Y el pastor dice, si vos estás en el artículo, ponete el saco. Si es para vos, ponételo. Dios le bendiga, tenemos que ser sinceros. ¿Alguna duda? No, bueno, más rápido. Solidaridad. Bueno, está bien. Por las dudas. ¿Algunos tienen una pregunta? No, sí. Solidaridad. Es aquel principio social de la iglesia que nos recuerda la interdependencia y la interrelación de los seres humanos en la búsqueda del bien común. ¿Recuerda de algo? No recuerdo la interdependencia. Y esto tiene que estar en nosotros, en nuestra vida. El pastor recién hablaba algo de esto, del egoísmo, del egocentrismo, que a veces viene en los ministros de Dios. A mí Dios me usa. Dios a mí, cuando yo estoy, la iglesia alaba a Dios. Cuando yo estoy, se siente algo diferente. Qué ego que Cuando aparece yo, estamos en el horno. Tenía un hermano allá en anexo donde él me decía, yo, pastor, le quiero hacer una pregunta, pero yo pienso, y yo lo dejaba hablar. Y él decía, pero yo pienso, y yo lo dejaba hablar. Y él decía, pero yo pienso, ¿sabes cuál es tu problema? ¿Cuál? Lo que vos pensás. Dejá que yo te diga qué es la cosa, cómo es. Dejá que te enseñe cómo es. Ella, lo que yo pienso, pero yo pienso que es así. Yo pienso. Y estaba yo y el yo ahí adentro clavado. El egocentrismo. Le repito a aquellos que anotaron, porque no anotaron nada, me parece, ¿no? Es aquel principio social de la iglesia que nos recuerda la interdependencia y la interrelación de los seres humanos en la búsqueda del bien común. Es aquel que es solidario, que piensa en el otro. Bueno, después mire el video, porque si lo hacemos no lo vamos a terminar. Hoy él tiene la facilidad que queda grabado. Cuando nosotros veníamos acá a la clase no quedaba nada. Había que preguntarle ahí, anotar ahí, porque
Hoy tiene grabado los videos. Antes de mirar Netflix, ponga el video y míralo. Antes de mirar su serie favorita, mírenlo de vuelta y tome apunte. ¿Sí? La solidaridad de los siervos de Dios. Aquel que piensa en el bien común, piensa en el otro, es solidario con el otro. ¿Se acuerda a Jesús relatando aquella historia del buen samaritano? Aquellos que dejaron a ese hombre, los ladrones, casi muertos, dice. Pero allá pasó el sacerdote, nada. Pasaron los de la ley, nada. Iba a pasar un buen samaritano. Ese era él, ¿no? Lo curó, lo limpió, lo llevó al mesón y le dijo: todo lo que gastares de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. ¿No? Ese pensaba en el otro, en amor hacia el otro. Y eso tiene que haber en los ministros de Dios. La solidaridad entre los ministros. Y que uno piensa que él solo se ocupa solo de su iglesia, se ocupa solo de su lugar, y yo me tengo que ocupar de esto. Y esto tiene que tener un orden. Porque después está el otro que se va por lo extremo. Y decía Salomón allá hablando, la sunamita decía, me mandaron a cuidar viña. ¿Y la que era mía? No cuidé. Entonces esto tiene que ser ordenado, ¿no? Tal que le gusta vivir en otro lado, andando por todos lados, claro, porque como a él Dios le usa, como a él Dios le da palabra, como a él Dios entonces quiere estar en todos lados, ¿no? Ni se olvida de lo que Dios le dio y dónde Dios te puso. Cuida la viña, tiene que ser ordenado. Pero el ministro puede contagiarse de individualismo, de vocalismo. Puede quedar tan absorbido por su obra que no ve la del otro consiervo. Estas actitudes revelan un defecto, una miopía espiritual. La miopía, ¿sabe lo que es? No, tan ciego no. Ve algo. No es ciego del todo. Ve ahí cerca, ¿no? Ve ahí lo que le conviene. Póngale plata ya a ver si no va a ver, ¿no? Pero bueno. No te vi. Allá, cerca. La miopía espiritual. Un gran pecado que es el egocentrismo. La empresa misionera de Pablo y Bernabé entre los gentiles era tan necesaria como la de Pedro y Jacobo entre los judíos. Tanto la obra del apóstol Pablo y Bernabé, que iban fundando iglesia, era necesario ganar almas, como lo era la iglesia en Jerusalén, los fundamentos, de donde la iglesia central. ¿Sí? No era solo allá el más grande Pablo, sino que cuando hubo un asunto, usted recuerda, hubo un asunto, un problema allá, una discusión, lo llamaron a todos y todos tuvieron que venir. ¿A dónde? A Jerusalén tuvieron que venir. Y ahí estaba todo el ministerio reunidos. Era muy importante también allá. Entonces, los ministros de Dios, en solidaridad con el otro, se visitan, se ayudan, oran por el otro. Señor, bendice mi obra, Señor, bendíceme, Señor. Yo le digo a los hermanos, cuando vamos a orar a la iglesia, nosotros oramos y yo principalmente les enseño, yo oro primero por el ministerio, oro por los hermanos en los distintos lugares, por la iglesia. Y yo he escuchado a algunos, Señor, mira mi trabajo, mira mi casa, mira mi familia, mira mi salud, mira mis cosas. Mírame. Y yo cuando me reúno una vez por mes con mis sobrinos, yo le digo, ¿ustedes me escucharon alguna vez decir, Señor, bendíceme? Señor, ayúdame. Lo hago, lo pido. ¿Quién no pide? Pero lo hago en privado, lo hago en mi casa. Hay otro que va, Señor, sácame de esta prueba. Señor, y gritaba, ¿sí? Hermano, está en prueba, no está en lucha. Quítame, Señor, este dolor. Quítame, Señor. También lo hacemos. ¿Quién no lo hace? En privado, allá derramamos nuestras lágrimas. ¿Cómo no? Nos pasa, a todos nos pasó. Ahora los ministros, los que tienen que dar ejemplo a la iglesia. Nosotros teníamos alguno acá que se tiraba ahí, desparramado, y lloraba. Hermano Mario se ríe, ¿se acuerda? Se desparramaba y lloraba, ahí gritaba, y dije, mía. Alabado. ¿No? El ministro es ejemplo de la iglesia, y si el que nos ministra está así, que queda para la iglesia, ¿no? Si los hermanos
nos ven así a nosotros, ¿qué quedará para la iglesia, para aquel que está en lucha? Nosotros pasamos situaciones difíciles, pasamos tormentas, pero no nos quedamos. Nos levantamos en el nombre de Jesús, hablamos fe, hablamos bendición, aunque no tengamos que poner la mesa hoy, hablamos fortaleza, aunque nos encontremos débil. Eso hacen los ministros de Dios. La solidaridad, me quedan 5 minutos, ya vamos. Sí. O 10, o 15. No. Es un gran pecado el egocentrismo, ¿sí? Cuando piensa en uno mismo, cuando piensa solamente en él. El apóstol Pablo dice y habla de los ministros deben apoyarse a sí mismos. Ahí pasaba algo en Corinto también, donde venían algunos y decían, no, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cristo. Y mire qué decía él. ¿Qué es el obrero? Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículo 4 al 8. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Amén. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es apóstol? ¿Quién es Apolo? Perdón. ¿Quién es Pedro? No somos nada. Él decía, nosotros no somos nada. Uno planta, uno riega, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora sí, conforme su trabajo, conforme su dedicación, va a recibir su recompensa. Pero la obra es de Dios. La obra es del Señor, no es nuestra, recuerde eso. Pero cuando viene el egocentrismo y dice yo tengo que estar, yo tengo que hacer. Yo estoy en mi viña, pero cuando tengo tiempo voy y visito a algún otro hermano, visito otro anexo. Vamos a veces una vez por año a la provincia de Misiones. Que los hermanos que miran este video quieren que vayamos todos los meses. Y le digo, ustedes vienen acá una vez por año, 3 días se van corriendo. Y ellos quieren que vayamos todos los meses. Una vez por año quizás vamos a ir también. Y estamos yendo allá a ayudar a nuestros hermanos en la obra. Trabajamos acá, trabajamos en los distintos anexos. Construimos acá, construimos en todos los anexos, por igual. Somos los mismos hermanos que estamos acá, estamos en otros lados ayudando. Y trabajando en la obra de Dios, porque la obra de Dios es una. Nosotros trabajamos así, este ministerio trabaja de esta manera. La obra de Dios es una. ¿Sí? Y así nos movemos y así trabajamos y oramos y hay un aniversario y se colabora para el aniversario y así se trabaja pensando en el otro, en el trabajo que tiene preparar un aniversario, en el gasto que tiene preparar un aniversario, recibir toda la iglesia, todos los otros lugares le ayudan, juntan, llevan algo, colaboran y así se trabaja en solidaridad con el otro ministro. También allá, ¿no es cierto?, se aconseja, se me fue la palabra ahora, el otro ministro también no solamente se apoyan, sino que se aconseja uno al otro. Vamos a leer también, ya termino en esta noche, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Amén. Nos recomendamos, era la palabra, no me salía. Nos recomendamos, decía el apóstol. Allá aquel hermano sabe cómo Dios lo usa, querido, que el otro te recomienda. ¿No? Ahí ya no está el egoísmo, sino que el otro hermano dice llamarlo, invitarlo a aquel hermano que Dios lo usa. Invitarlo allá al otro hermano que Dios le da palabra. Invitarle allá a aquel músico que Dios le usa. El otro. ¿Sabe cómo Dios me usa a mí? Eso es
el pecado del egocentrismo, de pensar que sin uno no avanza, si uno no está, piensa que es Él y no es Él, la obra es del Señor. Dios le bendiga. Nos quedamos, con algunos versículos, pero la hora ya se ha ido. Oramos por los hermanos que nos acompañan en las redes, en las provincias, en los distintos lugares, usted que ha venido, que haya esa solidaridad entre los ministros y los siervos de Dios. Y podamos apoyarnos el uno al otro, porque ¿cuál es la causa? Ganar almas, predicar a Cristo, y esa es la mejor. Y el apóstol Pablo decía, esa es mi gloria, que conozcan a Cristo. Amén. Esa era la recompensa, el galardón de Él, que se predique a Cristo. No era otro, no era ser conocido Él, no era que lo aplaudan, e incluso no lo aplaudieron, no lo reconocieron, sino que sufrió y pagó el precio por la obra de Dios. Pague el precio por la obra de Dios, Dios va a recompensar y va a fortalecer tu vida, hermano. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar reunidos junto a mis hermanos, tus hijos, aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, tu bendición junto a los hermanos allí en las redes. Tú nos acompañes al regreso a nuestros hogares y nos dé la fuerza para seguir aprendiendo cada día más de tu palabra. Sea tu voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos reencontramos.